Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Volviendo a nuestro segmento Monitor de Derechos Humanos, estamos con el doctor Ali Daniels. Quería preguntarle, todo este enredo, esta confusión y esta violencia contra los poderes legítimos, en este caso el poder legislativo legítimo, ¿qué implicaciones tiene sobre los derechos humanos? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, eso es otra cosa, otra causa perdida ese día para el país, que es el tema de los derechos humanos, que también es una cosa que tenemos que negarnos a normalizar. O sea, el hecho de que aquí diaria y constantemente haya vejaciones a los derechos humanos no quiere decir que eso sea lo correcto y mucho menos algo que nosotros podemos permitir y no levantar nuestra voz en contra. El hecho de que un funcionario aquí, cualquiera, se pueda considerar que está en la capacidad de cualquier ciudadano quitarle un bien o pedirle algo que no corresponde, es una cosa contra la cual tenemos que luchar constantemente, porque lamentablemente ese funcionario que está haciendo eso lo que hace es replicar lo que ve desde las más altas instancias del poder. Y precisamente por eso este tipo de hechos es tan importante, porque ese día no solamente se vejó a diputados y se les impidió ejercer su legítima capacidad de actuar en nombre de la soberanía popular, sino que adicionalmente se violó el derecho a la información por parte de los ciudadanos, de estar informados, se bloqueó Internet, se bloqueó Twitter, se bloqueó las redes sociales y efectivamente todo esto tenía la idea de buscar que hubiese un aislamiento, un blackout informativo para que los venezolanos no nos enterásemos de lo que estaba ocurriendo. Adicionalmente a eso ocurre el hecho de la violación del derecho al libre tránsito que tienen todos los diputados de ir al sitio de trabajo donde tenían que ir y poder ejercer ahí sus potestades. Además se violó el derecho de los periodistas que querían participar, entrar al hemiciclo y ejercer ahí sus funciones. Se le violó el derecho a ejercer su profesión y a informar de lo que estaba ocurriendo. Es decir, ahí además hubo agresiones, como ya hemos comentado aquí, físicas contra esas personas. Ahí también hubo violaciones a los derechos humanos. Recordemos que no son solamente funcionarios los que violan los derechos humanos. Si actúa un particular, aun siendo particular, aún no siendo funcionario público, pero actúa bajo las instrucciones del Estado, que es el caso de los colectivos, esos colectivos están actuando en nombre del Estado y en consecuencia están violando derechos humanos. Y eso es lo que ocurrió el día domingo y lamentablemente es una situación que ocurre constantemente, pero no por ello no es menos violatoria de los derechos humanos, y por eso es que tenemos que llamar en este sentido a la población a estar atentos y a denunciarlos y a levantar nuestra voz dentro de la medida de nuestras posibilidades. O sea, creemos que porque estamos, porque estamos desarmados, porque somos civiles, no podemos protestar y no podemos ejercer nuestra ciudadanía. Por supuesto que sí. Aquí no estamos bajo una situación en la cual no podamos todavía levantar nuestra voz, y yo por eso invoco el derecho ciudadano que todos pacíficamente, pero de manera firme, podamos seguir denunciando lo que está ocurriendo, porque esto es lo que ha permitido que el gobierno no termine de asumir todos los poderes como ha ocurrido, como ha tratado en este caso sin éxito para tomar la Asamblea Nacional. Sí, hay dos cosas que se deducen de tu última intervención y de las anteriores también, y es que en gran medida hay alteración del principio democrático, ¿ok? Existe una norma para los países de América llamada la Carta Democrática. Me gustaría que analizaras eso a la luz de los derechos humanos y también responder a una pregunta. ¿Se puede ser simultáneamente miembro de la Asamblea Constituyente y parlamentario? Sí, Honor, empiezo por tu última pregunta. Obviamente no está permitido. Es que la propia Constitución además lo dice, que un funcionario cualquiera, ni siquiera habla de diputado, ningún funcionario puede tener dos cargos. Lo dice tajantemente. Simultáneamente. O sea, exactamente, no hay interpretación que hacer de ningún tipo, sino la que se desprende de el valor de las palabras que así lo denuncian. Y adicionalmente en este tema está el hecho de que la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano írrito que no tiene ninguna legitimidad y que de hecho tanto no la tiene que han tenido que recurrir a estos subterfugios, a estas maniobras para poder controlar la Asamblea Nacional, porque saben que lo que tiene legitimidad real es la Asamblea y no esa constituyente que pues tiene esta vacuidad, porque no podemos utilizar un término más fuerte, ¿no? En ese sentido. Y respecto al tema de que
¿Qué es lo que debería hacerse en estos casos? Es precisamente lo que se está haciendo, es decir, mantener la institucionalidad. Deberíamos, la ciudadanía, dar nuestro apoyo a lo que realmente son nuestros legítimos representantes. Y además quisiera comentar un caso. Esta asamblea, su periodo va a terminar ahorita en diciembre. Bueno, eso quiere decir que ya van a ser 5 años que el juicio de los diputados Amazonas está en el Tribunal Supremo y al día de hoy, casi 5 años después, todavía no ha sido sentenciado. Esto es interesante porque eso lo hace un poder judicial que ha emitido decisiones a favor del gobierno con 24 horas de haber sido solicitado. Entonces, y a futuro incluso alguna. Exactamente. Entonces, ese mismo poder judicial que dicta decisiones a 24 horas que le pide algo al gobierno, no ha podido en 5 años dictar una decisión sobre el caso de Amazonas, lo cual pone una vez más en evidencia cómo esta situación institucional en Venezuela de desmantelamiento y lo que yo he calificado de degradación democrática del partido oficialista es así. Ahorita este régimen que empezó haciendo elecciones a diestra y siniestra, aunque no tuviera que hacerla, simplemente porque sabía que podía ganarla, ahora no puede ver una elección, ni siquiera puede ver una elección de diputados porque sabe que las está perdiendo. Y por eso es que está actuando como está actuando, porque si tuviera los votos, pues realizarían las elecciones y no había ningún problema. Pero precisamente estamos en una degradación democrática donde ya el PSV lo que está buscando son subterfugios para mantenerse en el poder, porque al final es lo único que les importa. ¿La Carta Democrática cómo queda acá? Y la Carta Democrática, obviamente, aquí el tema es que la Carta Democrática, para tener efectos, necesita de una mayoría en la Organización de Estados Americanos, si no se tiene esa mayoría no puede ser aplicada. Y eso es lo que lamentablemente no ha ocurrido en la OEA, porque pues hay países con compromisos, sobre todo de tipo financiero, que para ellos es mucho más importante esos compromisos de tipo financiero que el compromiso con la institucionalidad democrática. ¿Pero se viola o no se viola? Y sí, efectivamente no se viola. La Carta Interamericana justamente fue hecha para evitar casos el caso que él originó, que es el caso de Fujimori. Correcto. Que es una dictadura justamente que utilizó las instituciones y justamente, ojo, y el golpe de Fujimori no lo dio con un fraude electoral para ser presidente, no. El fraude de Fujimori empezó cuando tumbó al Congreso. Sí. Precisamente ahí inició su golpe de Estado, cuando disolvió el Congreso y después nombró a una institución completamente manipulada por él. Ese es el caso de que la Carta Interamericana quiere evitar y bueno, cada vez más se parece más al caso venezolano y lamentablemente, como dije, como no se tienen los votos, pues no se ha podido aplicar al caso venezolano porque lamentablemente pues hay estos compromisos de tipo financiero que impiden que algunos países se comprometan con la democracia en el continente. También se habla con este proceso tan torcido y tan complejo, tan complicado para entenderlo, que hubo actos de corrupción aparentemente con esta pseudo asamblea elegida en la mañana del día lunes. ¿Eso tiene algún sentido? Sí, justamente hay una causa-efecto en estos casos. O sea, el hecho justamente que los diputados que están siendo cuestionados por actos de corrupción, que están siendo cuestionados por tráfico de influencia, que están siendo cuestionados porque estaban tramitando indulgencias a favor de personas ante gobiernos extranjeros, ahora precisamente esos diputados que están siendo cuestionados son los diputados que llevan la batuta para controlar la Asamblea Nacional. Esto dice mucho de la calidad de quienes pretenden dirigir la Asamblea y sobre todo de su falta de legitimidad, ¿no? Además que fueron separados de sus cargos partidistas, ya no pertenecen a esos partidos y bueno, tendrán que rendir cuentas a sus electores. Vamos al otro segmento. Por cierto, yo les pido a tus oyentes que escuchen a estos diputados ahora en las emisoras oficiales y verán que nunca critican al gobierno. Sí, ya no son de oposición, son oficialistas. Así es. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve.